El título del mensaje de esta mañana, Cristianos en tiempos turbulentos. En el gráfico se ve cómo en cierta ocasión se levantó una gran tempestad turbulenta que los cristianos que estaban allí, que eran los apóstoles, los cristianos primitivos, realmente se asustaron y tuvieron miedo porque pensaban que se iban a hundir. Se olvidaron en esos momentos de que Jesucristo iba en la barca y que por lo tanto pues no se podría hundir, pero el miedo, el temor se apoderó de ellos hasta que finalmente se recordaron que Jesucristo iba en la barca y entonces recurrieron a él y él se levantó y reprendió la tormenta, la turbulencia y finalmente hubo una gran calma en la barca ante estos cristianos que estaban llenos de temor. Bueno, eso fue en el pasado, pero hoy día también hay cristianos y somos cristianos viviendo en tiempos turbulentos. Eh, Miedo, quizás temor a la pandemia, a las injusticias, a la violencia que hay en todos los lugares, en todas las localidades, a la crueldad que vemos en los seres humanos, a los odios que hay entre las naciones, entre los pueblos, entre las familias y entre las personas. Así que también son tiempos turbulentos en los cuales nosotros estamos viviendo y podemos sentir que nuestra barca de nuestra vida se está hundiendo o está llena de temores o de miedo y a veces olvidamos que hay alguien que va cerca de nosotros también para ayudarnos. Quiero referirme en esta ocasión a la primera carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de cristianos recién convertidos, que con gran valentía ellos enfrentaban gravísimos problemas en su vida cristiana. La historia de esta iglesia a la que me voy a referir se inicia después de que Pablo y Sila predicaran el evangelio en Filipos y por esta causa fueron azotados, golpeados y echados a un calabozo en la cárcel. Y sucedió que un terremoto sacudió y abrió las puertas de la prisión, así que quedaron libres para después viajar a la ciudad de Tesalónica. Allí en la sinagoga de los judíos, Pablo durante 3 semanas, solamente 3 semanas, les explicó y demostró con las escrituras que Jesús era el Mesías y algunos judíos creyeron, además de muchos griegos y mujeres prominentes que había en Tesalónica. Así que Pablo, en esta ocasión, hubo muchos creyentes realmente, los judíos no creyentes, que estaban en contra de Pablo, como Pablo, que buscaba a los cristianos para llevarlos a la cárcel. Así otros judíos muy celosos de su religión buscaron a maleantes para alborotar la ciudad de Tesalónica. Asaltaron la casa de Jasón, que era el hermano que estaba hospedando a Pablo y a Silas, y al no encontrarlos, se llevaron a Jasón, algunos hermanos, ante las autoridades y les gritaban: estos son los que trastornan al mundo. Ya han venido acá y Jasón los recibió en su casa. Todos ellos actúan en contra del César y afirman que tienen otro rey llamado Jesús. Entonces, las autoridades les exigieron pagar una fianza para dejarlos en libertad. O sea, ahí el dinero era necesario innecesariamente e injustamente para ellos. Al anochecer, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea, donde Pablo siguió predicando a Jesús, y los judíos celosos de Tesalónica, al saber lo que estaba en Berea, fueron hasta Berea para alborotar a la gente, pero los hermanos llevaron a Pablo, lo acompañaron hasta Atenas y posteriormente viajó a Corinto. Pablo y Silas seguían predicando, pero temiendo que los recién convertidos renunciaran a la vida cristiana por la persecución que estaban sufriendo, entonces Pablo decidió enviar a esta iglesia de Tesalónica a Timoteo para apoyar el crecimiento espiritual de los hermanos y alentarlos
y posteriormente Timoteo le informó a Pablo que los tesalonicenses eran un excelente ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Entonces Pablo, desde el puerto de Corinto, les escribe su primera carta para exhortarlos a que continúen firmes aún en medio de las tribulaciones. Esta carta está llena de gratitud por el crecimiento de la iglesia y Pablo los anima y les aconseja cómo mantenerse íntegros en su vida cristiana a pesar de la turbulencia sexual degenerada que reinaba en la ciudad de Tesalónica. Así que tenemos una iglesia surgiendo y comenzando en un tiempo turbulento, la iglesia de Tesalónica, como lo muestra Hechos 17, del 1 al verso 15, que no voy a leer. Así que Pablo, juntamente con Silas, líderes de la iglesia, enviaron a Timoteo a Tesalónica para que alentara a los hermanos. Así encontramos que Tesalónica era una ciudad griega donde la promiscuidad sexual era algo normal y se consideraba como un derecho religioso. Quien llevaba una vida honorable y pura era considerado como monstruo. Los cristianos recién convertidos, solamente Pablo estuvo con ellos en 3 semanas. Estos cristianos recién convertidos tenían que resistir una enorme presión para no doblegarse a las costumbres depravadas que había en ese tiempo. Pablo además les recordó que él mismo acababa de pasar una terrible persecución en Filipos para que ninguno de los hermanos de Tesalónica pensaran que él los había abandonado debido a la persecución. Así que Pablo, Silas y Timoteo en la primera carta a los tesalonicenses expresaron su profundo amor por ellos y su gozo, que no solamente compartieron el evangelio, sino también los compartieron sus propias experiencias, sus propias vidas. La iglesia se reunió en Tesalónica para leer la carta que Pablo escribió en la primera carta a Tesalonicenses del verso 1 al verso 10. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Damos gracias a Dios haciendo memoria de ustedes. Vean lo que dicen estos líderes. Hacemos memoria de ustedes en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante de nuestro Dios toda su obra realizada por su fe, su trabajo motivado por el amor y la firmeza en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque el Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder y en el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien por el amor que les tenemos. Ustedes se hicieron imitadores de nosotros y recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que ustedes han sido ejemplo para todos los de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Así que tenemos cómo vivían los cristianos de Tesalónica en tiempos de turbulencia. Y esto nos lleva a entender y a pensar cómo debemos de vivir nosotros los cristianos en esta época. Y una de las cosas que remarca cómo estaban viviendo ellos, en esta carta Pablo dice que los hermanos estaban viviendo con fe, fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe a los Corintios y les dice en el capítulo 13, verso 3, esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Así que fe en Jesucristo, primera
Fe en Jesucristo que nunca nos va a abandonar, aunque a veces podamos sentirnos solos en medio de una turbulencia en el mar en que vivimos, en la vida que es el ambiente a nuestro alrededor. En Hebreos 12:2 nos dice que pongamos los ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba. ¿Qué es fe? Nos contesta la Biblia, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que Jesucristo está con nosotros aunque no lo veamos. Tener fe es confiar plenamente en Dios, saber que siempre usará su poder para hacer todo aquello que es bueno para nosotros. Aceptamos la voluntad de Dios y sus decisiones, aunque muchas veces no las comprendamos. La fe crece cuando atravesamos tiempos de turbulencia, pero cuando todo va bien en nuestra vida, estamos expuestos a creer fácilmente que nosotros somos solos, autosuficientes, sin necesitar a Dios en nuestra vida. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Pero también Santiago 2:15-17 nos dice que si un hermano o hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario y ustedes simplemente le dicen que te vaya bien, abrígate y aliméntate bien, pero no le das ni alimento ni ropa, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no se demuestra con acciones, está realmente muerta y es inútil. Al enfrentar problemas y aflicciones, estamos expuestos a pensar que lo mejor es rendirnos. El apóstol Pablo, cuando se sentía agobiado en su vida cristiana ante los peligros y la turbulencia de la persecución, tuvo plena confianza de experimentar el poder divino del Espíritu Santo. No permitió que la fatiga, la crítica o el sufrimiento lo hicieran renunciar a su obra de fe, que era lo más importante en su vida. Pablo menciona que Dios le dijo: mi amor es todo lo que necesita, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Me alegro de mis debilidades, de ser perseguido y tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Es lo que dice según 12, verso 9 al 1. Gálatas 5:6 dice: en Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa, que tiene acciones motivadas por el amor. Así que es la necesidad en la turbulencia, levantemos la antorcha ardiente de la fe, ardiente, no apagada. Es decir, que haya acciones que nos provoca la fe que tenemos en Jesucristo y la fe de lo que creemos. Como dice también Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de la gente para que puedan ver sus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Cómo vivían los cristianos de Tesalónica? Vivían con fe, pero tenían también el amor, lo ponían en acción. Dice Pablo en 1 Corintios 12:31, procuren los dones espirituales que son de más ayuda, pero déjenme mostrarles una manera excelente de vida. Si hablo todos los idiomas del mundo y aún el idioma de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un pedazo de metal ruidoso o una campana desafinada. Si tengo el don de profecía y conozco todos los misterios y toda la ciencia, y si tengo una fe que mueva montañas, pero no amo a otros, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que tengo, y si sacrificara mi cuerpo para ayudar a los demás, pero no tengo amor, de nada me sirve. Amor en la palabra de Dios es palabra griega ágape, que describe un amor de sacrificio, un amor incondicional, el amor que busca el bien de otra persona sin esperar nada. El amor cristiano no es solo un sentimiento, no es simplemente una emoción, es algo mucho más. Es un mandato de Dios porque Él nos dio vida por su amor y para amarle a Él y para amar a nuestros semejantes.
Como un mandato de Dios, amar no puede ser solo un sentimiento o emoción que hoy día viene y mañana se va. El amor tiene que tener permanencia y es acción. Si Dios nos manda amar es porque podemos hacerlo y tenemos el poder para amar y decidir entrar en acción. El amor sin acción no es amor. Yo puedo decir que amo, pero si no lo demuestro con mis acciones, me engaño a mí mismo. Podemos hacer de nuestra vida verdaderamente con acción un regalo de amor hacia los demás. Amar como un mandato de Dios no es un sentimiento o una emoción. Y este es mi mandamiento, dijo Jesucristo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y para poder amar como Dios nos manda, tenemos que buscar y tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Él es amor. Nos dice primera de Juan 4, 7 y 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hay un ejemplo del río Jordán en Israel. Hay dos mares en Palestina donde fluye el río Jordán. Uno de ellos es un mar fresco con peces adornados de árboles alrededor, con pájaros que hacen sus nidos allí, agua cristalina, corre por las colinas. Los hombres construyen sus casas cercanas de ese mar, donde todo es vida y felicidad. Así, el mar de Galilea, así es. Pero hay otro mar donde no hay peces, ni árboles cercanos, ni hombres, ni animales beben de sus aguas, siendo el mismo río que vacía sus aguas en ambos mares. ¿Por qué esta diferencia tan grande entre estos mares, siendo la misma buena agua que reciben? Es que el mar de Galilea recibe el agua y no la guarda para sí, sino que fluye la misma agua hacia afuera. En cambio, el mar muerto acapara todo el agua y no fluye nada de agua hacia ningún lado. El mar de Galilea da de su agua y vive, pero el mar muerto no da nada de su agua y está muerto. Estos mares están representando a los dos tipos de personas que existen en el mundo, los que son generosos con amor y los que no dan nada de manera egoísta. Romanos 5, 3 al 5 nos dice, no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce entereza de carácter y el carácter probado produce esperanza y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros y debe de fluir de nosotros. Mantengamos ardiente la llama del amor, que nada ni nadie la apague. ¿Cómo vivían los cristianos? Vivían con fe, con amor en acción y esperanza de vida en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor Jesucristo, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y Romanos 8:11 nos dice, si el Espíritu de Dios, quien resucitó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, dará nueva vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Así que nos dice también Pablo en esta carta que escribe a Tesalónica, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Seamos sobrios, protegidos con la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza, sin dudar nunca de nuestra salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. La esperanza que resplandece en la oscuridad del mundo es la esperanza de resurrección de Jesucristo que resucitó por medio del Espíritu Santo que mora también en nosotros. Así que, hermanos, en medio de la turbulencia, no nos olvidemos que Dios no nos abandona. Nuestra fe está en Jesucristo. Nuestro amor por Jesucristo debe de salir hacia nuestro prójimo, hacia las personas que nos rodean, para que ellos puedan dar testimonio como los cristianos de Tesalónica sabían de las acciones de amor hacia todas las personas que les rodeaban. Y estamos llenos y vivos de la esperanza que sabemos que la muerte no nos atemoriza porque hay esperanza de vida eterna y el Espíritu Santo de Dios es la garantía de que volveremos a la vida llenos de vida eterna. Hermanos, que Dios les bendiga y que este mensaje nos llene de fe, de amor y de esperanza en los momentos de turbulencia. Y no olvidemos que Jesucristo va siempre con nosotros. Dios les bendiga, hermanos.